Cuando intenté abrir el refrigerador en mi propia cocina, Rodrigo me apartó la mano de un golpe seco, como si yo fuera un niño desobediente, robando dulces. El sonido resonó en el silencio de la madrugada mexicana. Por un momento, no podía creer lo que acababa de suceder. Me quedé paralizado, mirando mi mano enrojecida, sintiendo el dolor físico que no era nada comparado con la humillación que sentía por dentro. Rodrigo me miraba con ojos llenos de desprecio, como si yo fuera un insecto molesto en su camino, y dijo con voz helada: «¿A dónde crees que vas sin pedir permiso?» No pude responder. Las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Sentí que mi propia casa se había convertido en una prisión donde yo era el intruso. Y entonces escuché la voz de Miguel, mi hijo, el muchacho que había criado solo después de la muerte de su madre, aquel por quien me había sacrificado durante tantos años, decir algo que me partió el alma en dos. «Rodrigo es el dueño de la casa ahora, papá. Necesitas pedirle permiso hasta para respirar». En ese momento mi mundo se derrumbó. No por el golpe, no por las palabras de Rodrigo, sino porque mi propio hijo me estaba traicionando. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies y me tragara completo. Tenía 67 años y jamás habría imaginado terminar así, humillado en mi propia casa, la que había construido con tanto esfuerzo junto a mi difunta esposa, doña María Hernández. Las paredes que alguna vez resonaron con risas y amor, ahora parecían cerrarse sobre mí, sofocándome. Miré a Miguel, buscando un rastro del hijo que había conocido. Pero lo que vi fue a un extraño, un hombre completamente dominado, con ojos vacíos, repitiendo las palabras de su esposo como si fueran un mandamiento sagrado. Me pregunté en qué momento lo había perdido. ¿En qué momento dejó de ser mi muchacho y se convirtió en la marioneta de este hombre? Rodrigo cruzó los brazos sobre el pecho y sonrió. Esa sonrisa no tenía nada de humano. Era pura crueldad. «Ahora regresa a tu cuarto, Roberto», dijo, usando mi nombre de pila como si fuera un insulto. «Y la próxima vez que tengas hambre, pides con educación. Aquí hay reglas y las vas a seguir, ¿entendido?» Asentí con la cabeza porque no podía hacer otra cosa. Mis piernas temblaban y sentí que si abría la boca solo saldría un sollozo quebrado. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda como cuchillos. Cada paso era pesado, como si cargara el mundo entero sobre mis hombros. Cerré la puerta y me tiré en la cama. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro sin control. Lloré en silencio, mordiéndome los labios para no hacer ruido, porque incluso para llorar necesitaba permiso en mi propia casa. Mi estómago rugía de hambre, pero el dolor emocional era mucho más fuerte que cualquier necesidad física. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Estas preguntas me torturaban mientras miraba fijamente el techo de mi habitación, ese techo que yo mismo había pintado años atrás, cuando mi esposa aún vivía. Me sentía como un extraño en mi propia vida, como si alguien hubiera robado mi existencia y me dejara solo un cascarón vacío. Pensé en María, mi difunta esposa, y me pregunté qué diría si pudiera ver esto. Ella siempre había sido una mujer de principios, una mujer que jamás habría permitido que nadie me tratara de esta manera. Ella habría enfrentado a Miguel, lo habría hecho entrar en razón. Pero María llevaba 5 años muerta, y yo estaba completamente solo en esta pesadilla. Recordé aquella noche, cuando Miguel me había llamado hace 8 meses con esa voz desesperada que ningún padre puede ignorar. «Papá, necesito tu ayuda», había dicho.
Rodrigo y yo estamos pasando por un momento difícil. Perdí mi trabajo y ya no podemos pagar la renta. ¿Podemos quedarnos contigo solo un tiempo? Te prometo que es temporal. ¿Cómo podría haberme negado? Era mi hijo, mi único hijo, la persona más importante en mi vida después de María. Por supuesto que dije que sí. Por supuesto que abrí las puertas de mi casa sin dudar. Nunca imaginé que estaba invitando al diablo a mi hogar. Al principio, todo parecía normal. Rodrigo era educado, incluso agradable. Me ayudaba con algunas tareas del hogar. Sonreía cuando lo miraba. Me llamaba suegro, con aparente cariño. Miguel parecía aliviado de tener un techo sobre su cabeza, y constantemente prometía que pronto encontraría trabajo y se mudarían. «Es solo temporal, papá», repetía cada semana. Pero las semanas se convirtieron en meses y empecé a notar pequeños cambios. Rodrigo comenzó a reorganizar mi cocina sin pedirme permiso. Movió mis ollas a lugares donde no podía alcanzarlas fácilmente. Cambió las toallas del baño por toallas que él había comprado, dejando las mías guardadas en un cajón, como si fueran basura. Pequeñas invasiones que yo ignoraba porque no quería crear conflictos. Luego comenzó con las sugerencias. «Roberto, ¿no crees que sería mejor cenar más temprano? Miguel y yo necesitamos privacidad en las noches». O «Roberto, trata de no hacer tanto ruido en las mañanas, nos despiertas». Cada sugerencia era una orden disfrazada, y yo, como un tonto, obedecía para mantener la paz. Miguel nunca decía nada. Cuando intentaba hablar con él sobre el comportamiento de Rodrigo, él simplemente se encogía de hombros y decía: «Está estresado por la situación económica, papá. Dale tiempo». Siempre se trataba de dar tiempo, de ser paciente. Siempre era yo quien tenía que ceder. Un día, Rodrigo decidió que mi horario de televisión era inapropiado porque él quería ver sus programas. Otro día, determinó que no podía usar la lavadora los fines de semana porque era su tiempo para lavar la ropa de ellos. Y Miguel asentía a todo como un perro obediente, siguiendo las órdenes de su amo. Pero nada me había preparado para lo que vendría. Nada me había preparado para el momento en que mi propia casa dejaría de ser mía y me transformaría en un prisionero en el lugar donde había pasado los mejores años de mi vida. La tormenta verdaderamente comenzó hace 3 meses, cuando Rodrigo anunció durante la cena que había tomado algunas decisiones importantes para mejorar la convivencia en la casa. Recuerdo que colocó sus cubiertos en la mesa con un ruido seco que me hizo saltar. Miguel lo miraba con esa adoración enfermiza que me revolvía el estómago. «A partir de mañana», dijo Rodrigo con una voz tan firme que parecía estar dirigiendo una junta de negocios, «vamos a establecer reglas claras. Esta casa necesita orden y disciplina». Lo miré sin entender, esperando que Miguel interviniera, que dijera algo, lo que fuera. Pero simplemente asintió como si todo esto tuviera sentido. «¿Reglas?», pregunté tímidamente, sintiendo mi voz temblar. «Rodrigo, esta es mi casa. No entiendo por qué necesitaríamos reglas». Me miró como si acabara de decir la cosa más estúpida del mundo. Suspiró con exasperación y cruzó los brazos. Ese gesto que ya conocía y que significaba que estaba a punto de decirme algo desagradable. «Precisamente por eso necesitamos reglas, Roberto, porque es tu casa y has dejado que todo se vuelva un caos. Miguel y yo no podemos vivir así. Si nos quedamos aquí, las cosas se harán a mi manera». La forma en que pronunció «a mi manera» me heló la sangre. No estaba sugiriendo, estaba imponiendo. Y Miguel estaba sentado ahí en silencio, traicionándome con su indiferencia. Al día siguiente apareció una lista pegada en el refrigerador.
una lista larga escrita con la perfecta caligrafía de Rodrigo, detallando todo lo que podía y no podía hacer en mi propia casa. Leí cada línea, sintiendo que la indignación crecía en mi pecho como un animal salvaje queriendo escapar. Horario de cocina. Roberto solo puede usar la cocina entre 8-9 a.m. y entre 2-3 p.m. Fuera de estos horarios, la cocina es territorio exclusivo de Rodrigo. Territorio exclusivo en mi propia casa. Continué leyendo, las manos temblando. Uso del baño. Roberto debe ducharse antes de las 7 a.m. o después de las 10 p.m. para no interferir con la rutina de la pareja. Mi rutina de toda la vida, la ducha que me tomaba cada mañana a las 8 mientras escuchaba las noticias en la radio, ya no importaba. Tenía que adaptarme a ellos. Uso de la sala. Las noches de viernes y sábado están reservadas exclusivamente para Miguel y Rodrigo. Roberto debe permanecer en su habitación después de las 8 p.m. Me estaban desterrando a mi cuarto, como si fuera un mueble viejo que estorbaba en la sala. La lista continuaba con más de 20 puntos, cada uno más absurdo y humillante que el anterior. Arranqué la lista del refrigerador con tanta fuerza que rompí una esquina. Fui directamente a la habitación donde Miguel y Rodrigo aún dormían. Toqué la puerta insistentemente, sintiendo la rabia corriendo por mis venas como lava fundida. «Miguel, Miguel, necesito hablar contigo ahora». Rodrigo abrió la puerta con una bata de seda azul que nunca había visto, probablemente comprada con el dinero que yo le daba a Miguel para los gastos. Me miró con desdén, como si fuera un vendedor inoportuno interrumpiendo su mañana. «¿Qué pasa, Roberto? Estábamos durmiendo». «Esto», dije, agitando la lista frente a su cara. «Esto es lo que pasa. ¿Quién te crees que eres para imponer reglas en mi casa?» Mi voz salió más fuerte de lo que había pretendido. Años de frustración acumulada finalmente encontraban una salida. Detrás de Rodrigo apareció Miguel, frotándose los ojos, despeinado y confundido. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó con esa voz de niño que usaba cuando quería evitar problemas. Pero ya no era un niñito. Era un hombre de 38 años que había elegido a su esposo sobre su padre. Y esa elección me estaba destruyendo lentamente. «Lo que pasa es que tu esposo ha colocado una lista de reglas en mi refrigerador, como si esta fuera su casa y yo fuera un invitado no deseado. ¿Vas a permitir esto, Miguel? ¿De verdad vas a permitir que me trate así?» Miré a mi hijo con súplica, buscando un rastro del hijo amoroso que solía defender a su padre contra todo. Rodrigo intervino antes de que Miguel pudiera responder. «Estas reglas son necesarias, Roberto. No puedes seguir viviendo como si estuvieras solo. Ahora somos 3 personas en esta casa y necesitamos organización. ¿O prefieres que sigamos viviendo en desorden?» «¿Desorden?», repetí incrédulo. «Viví en esta casa durante 40 años con mi esposa y nunca hubo ningún desorden. El desorden llegó cuando llegaste tú». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera contenerlas. Crudas y honestas. Vi cómo el rostro de Rodrigo se endurecía. Sus ojos se entornaban como los de una serpiente lista para atacar. «Miguel», dijo sin apartar la mirada de mí, «dile a tu padre que si no le gustan las reglas, tal vez debería buscar otro lugar donde vivir». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperé a que Miguel explotara, a que le dijera a su esposo que estaba completamente loco, que era la casa de su padre y nadie lo iba a echar. Pero Miguel simplemente suspiró, pasó su mano por el cabello y dijo: «Papá, Rodrigo tiene razón. Las reglas nos ayudarán a convivir mejor. No es para tanto, son solo algunos horarios».
Sentí como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Mi propio hijo estaba tomando su partido, validando esta locura, convirtiéndome en el villano de mi propia historia. No es para tanto, susurré, sintiendo que las lágrimas comenzaban a arder en mis ojos. Miguel, me están robando mi casa, me están robando mi vida. ¿Cómo no puedes ver eso? Extendí mi mano hacia él, un gesto paternal instintivo, buscando reconectar con mi hijo. Pero él dio un paso atrás, alejándose, eligiendo la distancia. Estás exagerando, papá. Nadie te está robando nada. Solo estamos tratando de que funcione para todos. Si pudiéramos irnos, ya nos habríamos ido. Pero no tenemos dinero. Necesitamos que seas comprensivo. Comprensivo. Esta palabra se convirtió en el mantra que Miguel repetiría durante los siguientes meses, cada vez que intentaba defenderme. Rodrigo sonrió con satisfacción, sabiendo que había ganado. Me alegra que entiendas, Miguel. Tu padre necesita aprender que las cosas han cambiado. Se dio la vuelta y regresó al dormitorio, dejándome ahí parado con mi hijo, sintiendo la brecha entre nosotros hacerse más grande e imposible de cruzar. ¿Cómo puedes dejar que te manipule así?, pregunté con voz baja, un último intento de hacerlo reaccionar. Tu madre estaría muy decepcionada de verte así, mijo, convertido en un hombre sin columna vertebral. Sabía que eran palabras duras, pero era la verdad, y alguien tenía que decírselo. El rostro de Miguel se endureció. No metas a mamá en esto. Ella ya no está aquí, y no tienes idea de lo que pensaría. Rodrigo es mi esposo, y voy a apoyarlo. Si no puedes respetar eso, entonces tenemos un problema. Me dio la espalda y cerró la puerta en mi cara. Literalmente. El sonido de esa puerta cerrándose resonó en mi pecho como el cierre de un ataúd. Me quedé ahí, parado en el pasillo, la lista arrugada aún en mi mano, sintiendo mi mundo colapsar. Había perdido a mi hijo. Lo había perdido ante un hombre manipulador que había encontrado en él a la víctima perfecta. Un hombre inseguro, desempleado, vulnerable, fácil de controlar. Regresé a mi habitación, arrastrando los pies, sintiéndome de repente como un hombre de 100 años. Me senté en el borde de la cama y miré las fotos en mi mesa de noche. María y yo el día de nuestra boda, jóvenes y llenos de sueños. Miguel, bebé, gordito y sonriente en mis brazos. Una foto familiar en la playa, todos riendo bajo el sol. ¿En qué momento se había roto todo? Desde ese día seguí las reglas. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no tenía fuerzas para pelear. Cada mañana me despertaba a las 6 a.m. para ducharme antes del horario prohibido. Cocinaba en los estrechos márgenes de tiempo que Rodrigo me había asignado. Me encerraba en mi habitación las noches de viernes y sábado como un prisionero cumpliendo una condena. Y lo peor de todo era ver a Miguel cada día caminando a su lado por los pasillos de mi casa sin reconocerlo. El hijo que había criado, el muchacho que solía abrazarme y decirme que yo era el mejor padre del mundo, ahora me miraba como si fuera un obstáculo en su vida. Rodrigo lo había transformado completamente y yo no sabía cómo recuperarlo. Las siguientes semanas fueron una pesadilla silenciosa. Cada día, Rodrigo encontraba nuevas formas de recordarme que ya no era el dueño de mi propia vida. Comenzó a reorganizar toda la casa según sus gustos sin consultarme, como si mis 40 años aquí no significaran absolutamente nada. Un día regresé de hacer las compras y descubrí que había movido todos los muebles de la sala. Mi sillón favorito, aquel donde María y yo solíamos sentarnos a ver películas los domingos por la noche, ahora estaba contra la pared, casi escondido detrás de una planta enorme que había comprado.
En su lugar, un sofá gris nuevo ocupaba el centro de la sala. «Lo compré con el dinero que Miguel ahorró», dijo cuando me vio mirando boquiabierto. Ambos sabíamos que Miguel no tenía trabajo, que el dinero venía de mi pensión, pero se atrevió a mentirme en la cara. «No me consultaste», dije, tratando de mantener la calma, aunque sentía mi pecho arder de indignación. Podrías haberme preguntado antes de cambiar todo. Rodrigo ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Estaba sentado en el sofá nuevo, piernas cruzadas, pintándose las uñas de un rojo intenso que me recordaba a la sangre. «No necesito tu permiso para mejorar esta casa, Roberto. Estaba vieja y deprimente. Ahora, al menos, tiene algo de estilo». La forma despectiva en que dijo «vieja y deprimente» me golpeó como una bofetada. No estaba hablando solo de los muebles. Estaba hablando de mí, de mi vida, de todo lo que María y yo habíamos construido juntos. Intenté hablar con Miguel esa noche, pero ya tenía la respuesta automática lista. «Papá, el sillón viejo estaba muy gastado. Rodrigo solo está tratando de hacer la casa más bonita. Deberías agradecerle en lugar de quejarte». ¿Agradecerle por gastar mi dinero en cosas que no había pedido? ¿Por borrar los recuerdos de mi esposa de esta casa? ¿Por transformar mi hogar en algo irreconocible? Pero eso era solo el principio. ¿Te gustó esta primera parte? ¿Desde qué ciudad de México nos estás viendo? Vamos a conocernos en los comentarios. Rodrigo comenzó a invitar a sus amigos a mi casa, sin avisarme. Llegaban en grupos, ruidosos e invasivos, ocupando la sala como si fuera un café público. Yo me encerraba en mi habitación, escuchando las risas y conversaciones, sintiéndome como un extraño en mi propio espacio. Una vez salí para ir al baño, y uno de ellos me miró de arriba abajo con desprecio evidente. «¿Ese es tu suegro?», le preguntó a Rodrigo, en un tono que ni se molestó en bajar. «Pobrecito, debe ser difícil vivir de otros a su edad». Los amigos se rieron, y sentí que la humillación me quemaba por dentro. Rodrigo no dijo nada para defenderme. Simplemente sonrió y cambió de tema, dejándome ahí parado como un idiota, mientras todos me ignoraban. Comenzó a controlar lo que comía. Decía que necesitaba hacer dieta, que a mi edad debía cuidarme mejor. Eliminó de la alacena todo lo que me gustaba. Las conchas que comía con mi café en las mañanas, el chocolate que guardaba para momentos difíciles, incluso la cajeta que María solía comprarme cada mes. «Estas cosas contienen demasiada azúcar, Roberto. No son saludables», decía mientras llenaba los estantes con sus productos orgánicos costosos que terminaba pagando yo. Cuando me atrevía a comprar algo para mí, algo pequeño que me daba aunque fuera un momento de felicidad, Rodrigo lo encontraba y lo tiraba a la basura. «Te dije que nada de azúcar, Roberto. ¿Por qué no me escuchas?» Y Miguel, mi propio hijo, asentía como si Rodrigo me estuviera haciendo un favor, como si controlar cada aspecto de mi vida fuera un acto de amor y no de crueldad. Una tarde decidí cocinar el pozole, que a Miguel siempre le había encantado. Esa receta que mi madre me había enseñado y que había estado en nuestra familia por generaciones. Quería encontrar, aunque fuera por un momento, la conexión con mi hijo, recordarle los días en que éramos una familia feliz. Pasé toda la tarde en la cocina durante mi pequeña ventana de tiempo permitida, poniendo todo mi amor en ese platillo. Cuando serví la cena, Rodrigo olió el pozole y arrugó la nariz con disgusto. «¿Qué es esto? Huele horrible». Mi corazón se apretó. «Es el platillo favorito de Miguel», dije, tratando de sonreír. «Le encantaba cuando era niño».
Miré a Miguel, esperando que recordara, que dijera algo afectuoso, que me diera aunque fuera una migaja de cariño. Pero Rodrigo habló primero. Miguel ya no come este tipo de comida pesada. Cuidamos nuestra dieta, ¿recuerdas? Además, ya había preparado ensaladas para la cena. Señaló el refrigerador, donde efectivamente había 2 ensaladas perfectamente acomodadas en recipientes de vidrio. Solo 2 ensaladas, una para él, una para Miguel. Ninguna para mí. Yo comí durante mi tiempo permitido, agregó con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. No sabía que ibas a cocinar, aunque deberías haberme avisado. Las reglas dicen que tienes que coordinar conmigo antes de usar la cocina fuera de tu horario. No era cierto. Había cocinado exactamente durante mi tiempo designado, pero discutir con él era inútil. Siempre encontraba la forma de hacerme parecer culpable. Miguel ni siquiera probó el pozole. Comió la ensalada en silencio, mientras yo miraba la olla llena de comida que nadie iba a comer. Toda esa tarde desperdiciada, todo ese amor rechazado. Esa noche tiré el pozole a la basura y lloré sobre el fregadero, tratando de no hacer ruido para que no me escucharan. Los días se transformaron en un ciclo interminable de pequeñas humillaciones que se acumulaban como piedras sobre mi pecho. Rodrigo criticaba mi ropa, decía que me vestía como un viejo y que le daba vergüenza cuando salíamos juntos. Criticaba mi forma de hablar, mi forma de caminar, mi forma de existir. Y Miguel nunca decía nada, nunca me defendía, simplemente asentía o miraba hacia otro lado. Dejó de llamarme papá. Ahora solo decía Roberto, con ese tono impersonal que se usa con un conocido, no con el hombre que te dio la vida. Cada vez que escuchaba mi nombre de pila en su boca, sin el papá delante, sentía que moría un poco por dentro. Rodrigo había logrado borrar incluso eso, incluso el vínculo más sagrado entre un padre y un hijo. Comencé a tener miedo en mi propia casa, miedo de hacer ruido, miedo de ocupar espacio, miedo de respirar demasiado fuerte. Caminaba de puntitas por los pasillos como un fantasma, tratando de no molestar, de no existir demasiado. Mi propia presencia se había vuelto indeseable, y yo la encogía cada día, haciéndome más pequeño, desapareciendo. Una tarde, escuché a Rodrigo hablando por teléfono con alguien. Su voz viajaba a través de las paredes delgadas de mi habitación. «No te preocupes, ya casi logro mi objetivo», decía riendo. «Es solo cuestión de tiempo, antes de que decida irse él mismo, y cuando eso pase, esta casa será completamente nuestra». Miguel ya firmó los papeles que le di. El tonto ni siquiera los leyó. Mi sangre se heló. ¿De qué papeles estaba hablando? Me quedé pegado a la pared de mi habitación, conteniendo la respiración, tratando de escuchar más. Sí, el abogado dijo que esa firma es suficiente. Cuando se vaya, o si le pasa algo, Miguel automáticamente se queda con todo, y yo, como su esposo, tendré derecho a todo. Este viejo estúpido ni se imagina lo que le espera. Sentí náuseas. Rodrigo no solo estaba tomando mi casa mientras yo vivía en ella. Estaba planeando obtenerla legalmente, y Miguel, mi hijo ingenuo y manipulado, había firmado algo sin siquiera consultarme. El nivel de traición era tan profundo que no podía comprenderlo. Mi propio hijo estaba ayudando a robarme, aunque probablemente ni siquiera lo sabía. Al día siguiente intenté hablar con Miguel sobre lo que había escuchado. «Hijo, necesito que me digas la verdad. ¿Has firmado algún documento recientemente? ¿Algo relacionado con la casa o herencia?» Me miró confundido por un segundo, luego incómodo. Rodrigo me pidió que firmara unos papeles del abogado. Dijo que era para protegernos legalmente, en caso de que te pasara algo,
para hacer todo más fácil. ¿Y no pensaste en consultarme?, pregunté, sintiendo mi voz debilitarse. ¿No pensaste que tal vez yo debería estar al tanto de documentos que conciernen a mi casa? Miguel se encogió de hombros. Ese gesto de indiferencia que había perfeccionado estos últimos meses. Rodrigo dijo que era normal, que todas las familias lo hacen. No quise molestarte con tonterías legales. Tonterías legales. Mi herencia, mi casa, toda mi vida reducida a tonterías legales. Miguel, tu esposo te está manipulando. Está planeando quedarse con todo. ¿No lo ves? Pero antes de que pudiera responder, Rodrigo apareció, como siempre, en el momento exacto para interferir. ¿Todavía metiendo ideas en la cabeza de Miguel, Roberto? ¿No te cansas de crear problemas? Me miró con esos ojos fríos y calculadores. Miguel, dile a tu padre que deje de inventar conspiraciones. Se está volviendo paranoico por la edad. Y Miguel, como la marioneta perfecta en la que se había convertido, me miró y dijo: «Papá, Rodrigo tiene razón. Estás viendo problemas donde no los hay». En ese momento, supe que había perdido completamente a mi hijo. No había forma de hacerle ver la verdad. Rodrigo había construido un muro tan sólido entre nosotros que mis palabras ya no lo alcanzaban. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no había escape visible. Las cosas empeoraron de una manera que nunca hubiera podido imaginar. Rodrigo comenzó a controlar incluso el aire que respiraba en mi propia casa. Decidió que mi habitación necesitaba renovación. Y un día, mientras yo estaba en el banco recibiendo mi pensión, él entró y sacó todas mis cosas. Cuando regresé, encontré cajas de cartón apiladas en el pasillo y mis pertenencias más preciadas tiradas sin ningún cuidado. «¿Qué has hecho?», grité al verlo salir de mi habitación con una bolsa llena de mis fotografías. «Esas son mis cosas. No tienes derecho a tocarlas». Rodrigo ni siquiera se inmutó. Dejó la bolsa en el piso y se limpió las manos como si hubiera manipulado basura. «Relájate, Roberto. Solo estoy haciendo un poco de limpieza. Tu cuarto era un verdadero desastre, lleno de cosas viejas que nadie necesita». Abrí una de las cajas y mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Ahí estaban las cartas de amor que María me había escrito durante nuestro noviazgo, los dibujos que Miguel había hecho en el kinder, el rebozo que mi madre había tejido para mí antes de morir. Todo estaba arrugado y mezclado con ropa vieja, sin ningún respeto, sin ninguna consideración. «Estas cosas son mi vida», dije con lágrimas rodando por mi rostro. «No son cosas viejas, son mis recuerdos». «Bueno, tus recuerdos están ocupando demasiado espacio», respondió Rodrigo, cruzando los brazos. «Además, necesito ese closet para mi ropa. El del dormitorio ya está lleno». El dormitorio principal, el que había sido de María y mío durante décadas, ahora era de ellos. Y ahora querían mi closet también, mi espacio, todo lo que me quedaba. «No te voy a dar mi closet», dije, tratando de sonar firme aunque temblaba por completo. «Ya tienen la recámara principal, el baño grande, la mitad de la casa. Mi habitación es lo único que me queda». Rodrigo sonrió, esa sonrisa de serpiente que ahora conocía tan bien. «Bueno, entonces supongo que estas cajas se quedarán aquí en el pasillo. Sería una lástima que alguien tropezara con ellas y se lastimara». Era una amenaza velada. Si no cedía, destruiría mis cosas, las tiraría, las haría desaparecer. Lo vi en sus ojos, esa crueldad calculada que había perfeccionado. Tragué saliva y cedí, derrotado. «Está bien, puedes usar el closet». Su sonrisa se amplió. «Sabía que terminaría siendo razonable, Roberto. ¿Ves? Cuando cooperas, todo se vuelve más fácil». Esa noche empaqué mis
recuerdos más preciados en una pequeña caja de zapatos que escondí bajo mi cama. Las cartas de María, fotos de Miguel bebé, el anillo de bodas que ya no usaba porque Rodrigo había dicho que estaba pasado de moda. Todo lo que me quedaba de mi vida anterior ahora cabía en una caja que tenía que esconder, como si fuera un criminal. Rodrigo comenzó a invitar a Miguel a salir sin mí, cosa que nunca habían hecho antes. «Vamos al cine», decía, tomando a Miguel del brazo. «Solo nosotros dos. Necesitamos tiempo de pareja». Y se iban, dejándome solo en la casa, en mi casa, sintiéndome como un intruso que debería estar agradecido por tener permiso de quedarse. Cuando regresaban, siempre traían comida para llevar, pero solo para ellos dos. El olor a tacos o pollo frito llenaba la casa mientras yo estaba en mi habitación, con el estómago vacío, preguntándome en qué momento mi vida se había transformado en esto. Una vez Miguel tocó mi puerta y me ofreció un taco. Trajimos extra por si tenías hambre. Antes de que pudiera aceptar, escuché la voz de Rodrigo viniendo de la sala. «Miguel, ven acá. Esos tacos son para el almuerzo de mañana. No puedes andar regalándolos así». Y Miguel, como siempre, obedeció. Se encogió de hombros y dijo: «Lo siento», antes de cerrar mi puerta. Ni siquiera tuvo el valor de quedarse, de enfrentar a su esposo, de elegirme a mí, ni siquiera una vez. Las humillaciones se volvieron parte integral de mi rutina diaria. Rodrigo comenzó a dejarme listas de tareas por cumplir: lavar su ropa, limpiar su baño, cocinar sus platillos favoritos. Cuando protesté, dijo que era lo mínimo que podía hacer ya que vivía gratis en la casa. Gratis. En mi propia casa, que había pagado con dinero de mi trabajo durante años. Un día me atreví a negarme. «No voy a lavar tu ropa, Rodrigo. No soy tu sirvienta». Su rostro se transformó en una máscara de furia. «Ah, ¿no? Bueno, entonces quiero que me pagues renta. Si no quieres contribuir con tu trabajo, contribuye con dinero. 10.000 pesos. 10.000 pesos mensuales por tu habitación». «¿10.000 pesos?» repetí incrédulo. «Esta es mi casa. No tengo nada que pagarte». Rodrigo se acercó a mí, tan cerca que pude oler su colonia cara, la que compraba con mi dinero. «Esta casa algún día será de Miguel, y Miguel es mi esposo, así que técnicamente tengo tanto derecho a ella como tú. Ahora, o lavas mi ropa o me pagas». No tenía 10.000 pesos extra. Mi pensión apenas alcanzaba para los gastos de la casa, la comida y los gastos que Rodrigo constantemente generaba. Así que lavé su ropa, odiándome a mí mismo con cada prenda que metía en la lavadora, odiando mi cobardía, mi incapacidad para defenderme, mi miedo a quedarme completamente solo. Miguel finalmente encontró un trabajo pequeño, pero era de medio tiempo que apenas le daba 16.000 pesos al mes. Pensé que eso tal vez cambiaría las cosas, que quizás ahora podrían irse y yo recuperaría mi casa, mi vida. Pero en lugar de buscar su propio lugar, Rodrigo anunció que ese dinero se usaría para seguir mejorando la casa. Compraron un televisor enorme para la sala, un juego de ollas y sartenes muy caro, cortinas nuevas para todas las ventanas. Todo con el dinero que se suponía los ayudaría a independizarse verdaderamente. «¿Y cuándo planean mudarse?», pregunté una tarde durante la cena. La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Rodrigo dejó de comer y me miró fijamente. «¿Mudarnos? ¿Por qué nos mudaríamos, Roberto? Estamos perfectamente bien aquí. Además, tú nos necesitas. Eres un hombre mayor viviendo solo. Es peligroso. Deberías agradecernos por estar aquí cuidándote». ¿Cuidarme? Me estaban destruyendo poco a poco, y lo llamaban cuidarme. «No los necesito. Viví solo 5 años después de la muerte de María, y me las arreglé perfectamente bien.
Dijeron que era temporal. Miguel finalmente habló, pero sus palabras fueron peores que su silencio. Papá, no seas egoísta. Rodrigo tiene razón. A tu edad no deberías estar solo. Además, la casa también es mía. ¿O has olvidado que soy tu hijo? Egoísta. Me llamó egoísta porque quería recuperar mi propia casa, porque quería vivir sin tener cada movimiento, cada respiración controlada. Sentí que algo en mí se rompía definitivamente. Esa esperanza que me había sostenido de que Miguel eventualmente despertaría y vería lo que le estaban haciendo a su padre. Tienes razón, dije levantándome de la mesa. La casa también es tuya. Un día será toda tuya. Espero que valga la pena. Dejé mi plato sin tocar y fui a mi habitación. Escuché a Rodrigo decirle a Miguel: «Tu padre es tan dramático, siempre haciendo escenas». Y Miguel se rió. Mi hijo se rió de mi dolor. Comencé a evitarlos. Solo salía de mi habitación cuando era absolutamente necesario. Comía lo menos posible para evitar tener que usar la cocina durante sus horarios. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, invisible, silencioso, inexistente. Y aún así, Rodrigo siempre encontraba formas de recordarme que yo era el problema. «Roberto, tu presencia incomoda a Miguel», me dijo un día. «Podrías intentar ser menos visible. Cuando estés en áreas comunes, trata de no llamar la atención». ¿Menos visible? Querían que desapareciera completamente, que dejara de existir para su comodidad. Esta historia te llega al corazón, ¿verdad? Si quieres seguir viendo este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia. Una tarde, mientras limpiaba el baño durante mi tiempo designado, encontré papeles escondidos detrás del espejo. Documentos legales a nombre de Miguel y Rodrigo. Los leí con manos temblorosas y confirmé mis peores sospechas. Rodrigo había hecho que Miguel firmara un poder general, documentos que le daban control sobre decisiones médicas, financieras e incluso sobre la casa si algo me pasaba. También había un documento que supuestamente era un acuerdo de cuidados en el que yo supuestamente aceptaba que ellos se quedaran en la casa a cambio de cuidados en mi vejez. El documento llevaba mi firma, pero yo jamás lo había firmado. Era una falsificación burda, pero probablemente suficiente para crear problemas legales si alguien lo impugnaba. Mi cabeza daba vueltas. Rodrigo no se contentaba con tomar mi casa mientras yo vivía en ella. Estaba preparando el terreno legal para quedarse con todo. Era un estafador calculador, y Miguel era su cómplice involuntario. O tal vez no tan involuntario. Ya no sabía qué pensar de mi propio hijo. Volví a colocar los documentos exactamente donde los había encontrado. No podía enfrentarlos todavía porque no sabía qué hacer. No tenía dinero para un abogado. No tenía a nadie a quien recurrir. Mi familia había fallecido o vivía lejos. Mis amigos se habían distanciado estos últimos meses porque Rodrigo siempre encontraba excusas para que yo no saliera. Estaba completamente solo y atrapado. Esa noche, acostado en mi cama mirando el techo, pensé en María. Pensé en cómo ella habría manejado esta situación. María era una mujer de acción, no de palabras. Ella jamás habría permitido que alguien nos humillara de esta manera. Y en ese momento, acostado en la oscuridad de mi prisión, algo cambió en mí. Una chispa de rabia, de dignidad, de fuerza que creía haber perdido para siempre. No sabía todavía cómo, pero iba a recuperar mi vida. Iba a recuperar mi casa. Y si eso significaba perder a Miguel en el proceso, entonces tal vez lo había perdido hace mucho tiempo. Tal vez el hijo que conocí murió el día en que decidió elegir a un hombre cruel en lugar de a su propio padre.
Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, las cosas empeoraron aún más. La noche del incidente del refrigerador llegó como la gota que derramó el vaso. Fue un día particularmente difícil. Rodrigo me había hecho limpiar toda la casa porque recibiría visitas al día siguiente. Amigos que vendrían a tomar té como si mi sala fuera un salón social que le pertenecía. Pasé horas fregando los pisos, sacudiendo los muebles, organizando cada rincón, hasta que mis rodillas y espalda me dolieron. Cuando terminé, ya eran casi las 11 de la noche. Rodrigo inspeccionó mi trabajo con ojo crítico, pasando su dedo sobre los marcos de las ventanas, buscando polvo como un supervisor cruel. «Supongo que es aceptable», finalmente dijo sin siquiera mirarme. «Puedes irte a dormir». Como si me estuviera dando permiso para descansar en mi propia casa, después de limpiar para sus invitados. Fui a mi habitación, exhausto, pero no podía dormir. Mi estómago rugía de hambre. Apenas había comido en todo el día, porque Rodrigo había usado la cocina todo el tiempo, preparando bocadillos elegantes para la reunión del día siguiente. Mis horas designadas habían sido completamente ignoradas, pero no había dicho nada porque había aprendido que protestar solo empeoraba las cosas. Alrededor de las 2 de la mañana, el hambre era insoportable. Pensé que a esa hora todos estarían durmiendo y podría bajar en silencio a buscar algo de comer. Solo un pedazo de pan, algo de queso, lo que fuera para calmar el vacío en mi estómago. Me levanté con cuidado, me puse las pantuflas y salí de la habitación, caminando de puntitas como un ladrón en mi propia casa. La cocina estaba oscura y silenciosa. Suspiré con alivio, pensando que había logrado bajar sin despertar a nadie. Me acerqué al refrigerador y puse mi mano en la manija. Fue en ese momento, justo cuando comenzaba a abrirlo, que sentí el golpe. Una cachetada seca y fuerte en mi mano, que me hizo soltarla inmediatamente por el dolor y la sorpresa. «¿A dónde crees que vas sin pedir permiso?» La voz de Rodrigo salió de la oscuridad como el siseo de una serpiente. Encendió la luz de la cocina y ahí estaba, con su bata azul y una expresión de furia en el rostro. Mi mano ardía donde me había golpeado, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación que sentía. «Tengo hambre», dije con una voz casi inaudible. «Solo quería comer algo». Odiaba sonarme tan débil, tan suplicante. Rodrigo cruzó los brazos y bloqueó el refrigerador con su cuerpo, como si fuera un tesoro que tenía que proteger de un ladrón. «Ya te he explicado 1000 veces que la comida en esta casa se maneja, Roberto. No puedes venir a comer cuando se te antoje». «Es mi refrigerador», murmuré, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «Mi comida, mi casa». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, sabía que sonaban huecas e impotentes. Rodrigo se rió, una risa cruel que resonó en la cocina silenciosa. «¿Tu casa? Eso está por verse». Escuché pasos en las escaleras y apareció Miguel, despeinado y con ojos somnolientos. «¿Qué está pasando? ¿Por qué están gritando?» Miré a mi hijo con esperanza, pensando que tal vez esta vez, solo esta vez, me defendería, que vería lo absurdo de la situación. Un padre anciano golpeado por intentar comer en su propia casa. «Tu padre estaba tratando de robar comida del refrigerador sin permiso», dijo Rodrigo antes de que yo pudiera hablar. «Ya le he explicado las reglas 1000 veces, pero no escucha». «¿Robar?», me llamó ladrón en mi propia cocina. Miré a Miguel con súplica, esperando que dijera algo, cualquier cosa. «Papá», dijo Miguel con un suspiro cansado. «¿De verdad es necesario hacer esto en mitad de la noche? Ya sabes las reglas. Si tenías hambre,
Podrías haber esperado hasta mañana. Mis piernas comenzaron a temblar. Mi propio hijo me estaba culpando por tener hambre, por querer comer en mi propia casa, por existir. Miguel, por favor. Mi voz se debilitó. Esto es ridículo. Me golpeó por intentar abrir el refrigerador. ¿No ves lo enfermo que es esto? Extendí mi mano, mostrándole la marca roja que empezaba a formarse. Mírame, hijo, mírame y dime que esto es normal. Pero Miguel no miró mi mano. En lugar de eso, miró a Rodrigo, quien le dio una mirada significativa que no pude descifrar. Y entonces mi hijo pronunció las palabras que destruirían cualquier esperanza que me quedaba. Rodrigo es el dueño de la casa ahora, papá. Necesitas pedirle permiso hasta para respirar. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos afilados, clavándose en mi corazón una y otra vez. Mi hijo acababa de decirme que no tenía ni siquiera derecho al aire que respiraba sin permiso de su esposo, en mi propia casa, la casa que había construido con su madre, la casa donde él nació, donde dio sus primeros pasos, donde me convertí en padre. Rodrigo sonrió triunfante. Había ganado completamente. Había tomado a mi hijo y lo había transformado en un arma contra mí. ¿Ves, Roberto? Incluso Miguel entiende cómo funcionan las cosas ahora. Entre más pronto lo aceptes, mejor será para todos. Se acercó al refrigerador, lo abrió con tranquilidad completa y sacó una botella de agua. Bebió frente a mí lentamente, saboreando no solo el agua, sino su victoria. «Ahora vete a tu cuarto», ordenó, cerrando el refrigerador. «Y la próxima vez que tengas hambre en horarios no autorizados, ten paciencia o pide permiso como corresponde». Miguel asintió, apoyándolo. «Papá, ve a dormir. Mañana hablaremos de esto». Pero yo sabía que mañana no hablaríamos de nada. Mañana sería como hoy, y pasado mañana también. Subí las escaleras, sintiendo que cada paso me costaba un pedazo del alma. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama, y fue ahí, en la oscuridad de mi prisión, que todo finalmente cambió. Algo se rompió dentro de mí, pero no de la forma que ellos esperaban. No me rompí en derrota, sino en claridad. Vi mi vida con lucidez brutal. Había rogado por amor, rogado por respeto, rogado por un lugar en mi propia casa. Me había permitido ser reducido a nada, ser transformado en una sombra suplicante. Y todo esto por miedo. Miedo a perder a Miguel, miedo a estar solo, miedo a admitir que mi hijo ya no era el muchacho que había conocido. Pero esa noche, con la mano aún ardiendo del golpe, el estómago vacío y el corazón roto, tomé una decisión. Una decisión fría, clara y definitiva. No iba a rogar más. No iba a suplicar. No iba a permitir que me trataran como basura en mi propia casa. Me levanté y encendí la luz de mi habitación. Busqué debajo de mi cama la caja donde guardaba mis cosas más preciadas. Dentro había algo de dinero que había escondido en secreto. Billetes de 200 pesos que guardaba cuando podía. No era mucho, tal vez 12.000 pesos en total, pero era algo. También tomé un cuaderno viejo y comencé a escribir. Escribí todo lo que había pasado estos últimos meses, cada humillación, cada abuso, cada momento en que Miguel eligió a Rodrigo sobre mí. No sabía para qué serviría este registro, pero algo me decía que necesitaba documentar todo. Mientras escribía, las lágrimas caían sobre el papel, manchando algunas palabras, pero no me detuve. Escribí hasta que me dolió la mano, hasta que vacié todo el veneno acumulado en mi pecho. Y cuando terminé, cuando ya no había más palabras que escribir, supe exactamente lo que tenía que hacer. No iba a enfrentarlos, no iba a pelear.
No iba a darles el espectáculo de verme roto y suplicante una vez más. Iba a hacer algo que nunca esperarían de mí. Algo que les dolería mucho más que cualquier grito o queja. Iba a irme. Iba a desaparecer de sus vidas y dejarlos exactamente con lo que querían. La casa sin mí. No dormí el resto de la noche. Me senté en mi cama, mirando por la ventana cómo el cielo oscuro se transformaba lentamente en un amanecer grisáceo. Con cada minuto que pasaba, mi decisión se volvía más sólida, más clara. Ya no había dudas, ya no había miedo, solo una certeza fría y definitiva. Tenía que salir de ahí antes de que me destruyeran completamente. ¿Te está impactando esta historia? Déjame saber en los comentarios desde qué parte de México nos sigues. Y si quieres apoyar este contenido, un me gusta y suscribirte al canal significa mucho para mí. Los días siguientes fueron extraños. Por fuera, todo parecía igual. Seguía las reglas de Rodrigo, me encerraba en mi habitación, evitaba conflictos, pero por dentro había cambiado completamente. Ya no era el hombre quebrado y suplicante que había sido. Ahora tenía un propósito, un plan. Y ese plan me daba una fuerza que no había sentido en meses. Cada mañana, cuando Rodrigo me daba órdenes, yo asentía con calma. Cuando Miguel me miraba con indiferencia, yo sonreía levemente. Ellos pensaban que finalmente me había rendido, que había aceptado mi lugar como el sirviente de la casa. No tenían idea de que estaba preparándome para desaparecer. Comencé a hacer preparativos en secreto. Cada vez que salía al banco o al mercado, guardaba un poco más de dinero. Pequeñas cantidades que no se notarían. 500 pesos aquí, 300 allá. Los escondía en diferentes lugares de mi habitación. Dentro de libros viejos, en el forro de mi maleta, enrollados dentro de calcetines. También empecé a sacar documentos importantes de la casa. Mi acta de nacimiento, mi credencial del INE, los papeles de mi pensión. Todo lo que podría necesitar. Los guardaba en una carpeta que llevaba conmigo cada vez que salía, como si fuera a hacer trámites bancarios. Nadie sospechaba nada. Una tarde, mientras Rodrigo estaba en la sala viendo televisión y Miguel dormía la siesta, entré silenciosamente a la oficina. Ahí, en el cajón del escritorio que antes era mío, encontré los documentos que había visto en el baño. Los saqué con cuidado y los fotografié con mi viejo celular. No eran fotos de buena calidad, pero eran prueba suficiente de la falsificación de mi firma. También encontré otros documentos que no había visto antes. Un contrato de compraventa de la casa que Rodrigo había preparado, listo para ser firmado. Según el documento, yo supuestamente vendería la casa a Miguel por 500.000 pesos, una fracción de su valor real. Mi casa valía al menos 3 millones de pesos, pero en ese papel yo aceptaba venderla por casi nada. Por supuesto, mi firma en ese documento también era falsa. Fotografié todo y volví a colocar los papeles exactamente donde los había encontrado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me descubrirían, pero salí de la oficina sin que nadie se diera cuenta. Esa noche guardé mi celular con las fotos en un lugar seguro, envuelto en plástico dentro de una bolsa de frijoles en la alacena de mi habitación. Si algo me pasaba, al menos había evidencia de lo que Rodrigo estaba planeando. Empecé a observarlos de una manera diferente, ya no con dolor o esperanza, sino con la frialdad de alguien que está documentando un crimen. Vi cómo Rodrigo manipulaba a Miguel con pequeñas muestras de afecto, seguidas de críticas devastadoras. «Mi amor, eres tan inteligente», le decía a Rodrigo mientras le acariciaba el cabello. Y luego, minutos después, «pero a veces eres tan ingenuo, Miguel.
Por eso necesitas que yo tome las decisiones importantes. Y Miguel asentía, creyendo que eso era amor. Vi cómo Rodrigo controlaba cada aspecto de la vida de mi hijo. Qué comía, qué ropa se ponía, con quién hablaba. Miguel había dejado de llamar a sus antiguos amigos. Ya no visitaba a sus tíos. Toda su vida giraba alrededor de Rodrigo. Mi hijo se había convertido en un prisionero que amaba a su carcelero. Una tarde, mientras limpiaba la sala durante mi horario permitido, escuché a Rodrigo hablando por teléfono otra vez. Sí, está cooperando mejor ahora. Creo que finalmente entendió cómo son las cosas. Probablemente se quedará aquí hasta que muera, y entonces todo será nuestro sin problemas. Se rió, esa risa cruel que ahora conocía tan bien. Miguel está completamente de mi lado. El viejo ya no tiene a nadie, es perfecto. Seguí limpiando como si no hubiera escuchado nada, pero por dentro mi determinación se volvió más fuerte. No iba a darles esa satisfacción. No iba a quedarme aquí hasta morir, solo y humillado, esperando que ellos heredaran todo. Iba a irme, y cuando me fuera, se darían cuenta de que habían subestimado completamente al viejo. Comencé a despedirme mentalmente de la casa. Cada habitación tenía recuerdos de María, de Miguel niño, de los años felices que habíamos vivido aquí. Caminaba por los pasillos cuando ellos no estaban, tocando las paredes, recordando. Aquí, en este rincón de la sala, Miguel había dado sus primeros pasos. María y yo habíamos llorado de alegría. En esta mesa de la cocina habíamos celebrado incontables cumpleaños, navidades, días de las madres. En el jardín trasero había plantado un rosal el día que nació Miguel. Ese rosal todavía vivía, aunque descuidado ahora porque a Rodrigo no le importaban las plantas. Cada rincón de esta casa era un pedazo de mi corazón. Dejarla sería como arrancarme el alma. Pero quedarme sería morir lentamente. Y yo ya había decidido que no iba a permitirlo. Una noche, Miguel tocó a mi puerta. Era tarde, casi medianoche. Rodrigo había salido con amigos y Miguel se había quedado en casa. «Papá, ¿puedo pasar?» Me sorprendí. Hacía meses que Miguel no buscaba hablar conmigo a solas. «Claro, pasa». Entró y se sentó en el borde de mi cama. Se veía cansado, con ojeras profundas. Por un momento vi al niño que había sido, vulnerable y necesitado de su padre. «¿Estás bien, mijo?», pregunté, usando el apelativo cariñoso que no había pronunciado en tanto tiempo. Miguel suspiró profundamente. «No lo sé, papá. A veces siento que todo es muy complicado». Mi corazón dio un salto. ¿Estaba finalmente viendo la verdad? «¿Qué es complicado?», pregunté con cuidado, sin querer asustarlo. «Rodrigo y yo, él está muy estresado últimamente. Siempre está de mal humor. Y siento que nada de lo que hago está bien». Quise gritar, «porque te está manipulando, porque es un abusador». Pero me contuve. «¿Y cómo te hace sentir eso?», pregunté en cambio. Miguel se encogió de hombros. «Cansado. A veces pienso en cómo eran las cosas antes, cuando mamá vivía. Todo era más simple, más feliz. Podría volver a ser así», dije suavemente. «Podrías elegir ser feliz, Miguel». Él me miró con ojos tristes. «No es tan fácil, papá. Rodrigo me necesita. Y yo lo amo». «¿Amor?». No pude evitar que mi voz sonara amarga. «¿Eso es amor, Miguel? ¿Que te controle? ¿Que te aísle de tu familia? ¿Que me trate a mí, a tu padre, como basura?». Miguel se tensó. «Sabía que ibas a decir eso. Sabía que no podía tener una conversación normal contigo sin que atacaras a Rodrigo». Se levantó para irse. «Espera», dije. «No quiero pelear. Solo quiero que sepas que te amo, Miguel. Siempre te he amado y siempre te amaré. Y cuando estés listo para ver la verdad, estaré aquí».
Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que no serían verdad, porque pronto no estaría aquí. Estaría lejos, empezando una nueva vida, dejándolo atrás. Miguel asintió sin mirarme a los ojos. «Buenas noches, papá». Y se fue, cerrando la puerta suavemente. Esa fue la última conversación real que tuve con mi hijo antes de irme. Los siguientes días continué con mis preparativos. Busqué información sobre casas de huéspedes baratas en otras ciudades, lugares donde podría vivir con mi pensión hasta que encontrara algo mejor. Encontré un lugar en Guadalajara, una ciudad donde nadie me conocía. Una habitación amueblada por 3.500 pesos al mes. Era pequeña, pero era suficiente. Era libertad. Llamé desde un teléfono público y reservé la habitación para el próximo mes. Le dije a la dueña que llegaría en una semana. También empecé a empacar. No mucho, porque no podía levantar sospechas. Solo lo esencial, algunas mudas de ropa, mis documentos, las fotos de María, los dibujos de Miguel Niño, todo lo que pudiera caber en una maleta pequeña. El resto lo dejaría atrás, los muebles, los objetos, incluso la casa, que se quedaran con todo. El precio de mi libertad y mi dignidad valía más que cualquier posesión material. Una mañana, mientras Rodrigo y Miguel dormían, bajé a la cocina y preparé café. Mi café, en mi cafetera, en mi cocina. Por última vez. Me senté en la mesa y miré alrededor. En unas pocas horas, ellos despertarían y todo seguiría igual. Rodrigo me daría órdenes, Miguel me ignoraría. Yo obedecería en silencio. Pero dentro de una semana, esta pesadilla terminaría. Pensé en dejarles una carta, explicarles por qué me iba, decirles todo lo que sentía. Pero ¿para qué? No les importaba. Y yo ya no necesitaba su validación o su comprensión. Mi partida hablaría por sí misma. Decidí que saldría un viernes en la mañana. Rodrigo siempre salía los viernes a las 10 a.m. para encontrarse con sus amigos. Miguel trabajaba hasta las 3 p.m. Tendría varias horas para irme sin tener que enfrentarlos. Tomaría un Uber al aeropuerto. Tenía suficiente dinero para un boleto de avión a Guadalajara. Y cuando llegara allí, empezaría de nuevo. A los 67 años, empezaría de nuevo. La idea me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Sería difícil, lo sabía. Estaría solo en una ciudad desconocida, sin familia, sin amigos. Pero al menos sería libre. Al menos podría respirar sin pedir permiso. Al menos podría ser Roberto Hernández otra vez, no el sirviente invisible que me había convertido. Los últimos días en la casa fueron agridulces. Caminaba por las habitaciones memorizándolas. Tocaba las paredes que había pintado. Miraba las fotos en los marcos que alguna vez colgué con tanto amor. Esta casa había sido mi hogar durante 40 años. Había sido el escenario de mi matrimonio feliz, del nacimiento de mi hijo, de risas y amor. Y ahora era mi prisión. Pero pronto sería solo un recuerdo. El jueves por la noche, mi última noche en la casa, no pude dormir. Me quedé despierto toda la noche, mirando por la ventana, viendo las estrellas. Pensé en María. «Perdóname, amor», susurré al cielo. «Perdóname por dejar la casa que construimos juntos, pero ya no puedo quedarme». Imaginé que ella me respondía, que me decía que estaba orgullosa de mí por finalmente elegirme a mí mismo, por finalmente tener el valor de irme. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de naranja y rosa, supe que estaba listo. Mañana, mi nueva vida comenzaría. ¿Estás sintiendo la tensión? Esta historia está por llegar a su momento más poderoso. Si no quieres perderte el desenlace, suscríbete ahora y activa la campanita. Nos vemos en los comentarios.
El viernes amaneció con un cielo despejado, como si el universo supiera que era el día de mi liberación y quisiera celebrarlo conmigo. Me levanté a las 6 de la mañana, como todos los días. Me duché, me vestí, actué con normalidad. Rodrigo y Miguel todavía dormían. No había razón para que sospecharan que este día sería diferente a cualquier otro. Bajé a la cocina y preparé café. Lo bebí lentamente, saboreando cada sorbo. Mi último café en esta cocina, mi última mañana en esta casa. A las 7:30 escuché movimiento arriba. Rodrigo estaba despertando. Escuché el agua de la regadera, sus pasos por el pasillo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve la calma. Rodrigo bajó a las 8, perfectamente arreglado como siempre, con esa arrogancia en cada movimiento. «Buenos días, Roberto», dijo sin mirarme. «Voy a necesitar que limpies el baño principal hoy. Viene gente mañana». «Sí, Rodrigo», respondí con voz neutra. Él sonrió, satisfecho con mi obediencia. No tenía idea de que era la última vez que me escucharía decir su nombre. A las 9:45, Rodrigo se preparó para salir. Se puso su chaqueta de cuero, la cara que yo le había comprado para su cumpleaños, cuando todavía pensaba que podía ganarme su afecto. «Miguel», gritó hacia arriba, «me voy. Nos vemos en la tarde». «Ok, amor», respondió Miguel desde el dormitorio. La puerta se cerró, el sonido de su coche alejándose, y entonces silencio. Miguel saldría a trabajar a las 10:30. Tenía exactamente 45 minutos. Me moví rápido pero silenciosamente. Subí a mi habitación y saqué la maleta que había escondido debajo de la cama. Estaba lista, empacada desde hacía días. Ropa, documentos, fotos, dinero. Todo lo esencial de mi vida ahora cabía en una maleta mediana. Abrí el cajón donde guardaba mi celular con las fotos de los documentos falsos. Lo puse en mi bolsillo. Evidencia. Por si algún día la necesitaba. Miré alrededor de mi habitación por última vez. Las paredes que había pintado, la ventana por donde entraba el sol cada mañana, la cama donde había dormido al lado de María durante tantos años. «Adiós», susurré. Escuché a Miguel moviéndose en su habitación. Se estaba preparando para el trabajo. Pronto bajaría a desayunar. Bajé las escaleras con mi maleta, tratando de no hacer ruido. La dejé junto a la puerta principal, lista para cuando llegara el Uber que había pedido para las 10:35. Volví a la cocina. Tenía que actuar normal hasta el último momento. Miguel bajó a las 10:15, con su uniforme del supermercado donde trabajaba. «Buenos días, papá», dijo distraídamente, mirando su teléfono. «Papá. Hacía tanto tiempo que no me llamaba así. Y ahora, en mi último día, volvía a usar esa palabra. La ironía era cruel». «Buenos días, mijo», respondí. Mi voz más suave de lo que había sido en meses. Miguel me miró sorprendido por el tono afectuoso. Por un momento nuestros ojos se encontraron. Y vi confusión en su mirada, como si una parte de él, muy profunda y olvidada, recordara quiénes habíamos sido el uno para el otro. «¿Estás bien?», me preguntó. «Sí», mentí. «Estoy bien». Él asintió sin convicción y preparó un café rápido. «Tengo que irme», dijo mirando la hora. «Llegaré tarde». «Miguel», lo llamé antes de que saliera. Se dio vuelta. «¿Sí?» Quise decirle tantas cosas. Quise decirle que lo amaba, que no importaba cuánto me hubiera lastimado, él siempre sería mi hijo. Quise decirle que despertara, que viera lo que Rodrigo le estaba haciendo, que escapara mientras todavía pudiera. Pero no dije nada de eso. «Cuídate», fue todo lo que dije. Miguel pareció confundido por el peso en esas dos palabras. «Tú también, papá». Y se fue. La puerta se cerró. El sonido de su coche alejándose. Y yo estaba solo. Miré mi teléfono. 10:28. El Uber llegaría en 7 minutos. Caminé por la casa una última vez.
Toqué las paredes de la sala donde Miguel había jugado de niño. Miré el jardín donde María había plantado flores. Pasé mis dedos por la mesa del comedor, donde habíamos compartido miles de comidas como familia. Cada paso era una despedida. Cada respiración, un adiós. Mi teléfono vibró. Tu conductor está llegando. Era la hora. Tomé mi maleta y salí por la puerta principal. No miré atrás. No podía permitirme ese lujo. El Uber estaba esperando. Un hombre mayor, de unos 60 años, con una sonrisa amable. ¿Al aeropuerto?, preguntó. Sí, por favor. Puse mi maleta en la cajuela y subí al coche. Mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar por el espejo lateral. Vi mi casa haciéndose más pequeña, más distante. 40 años de mi vida. Los mejores y los peores momentos. Todo quedaba atrás. Sentí lágrimas rodando por mis mejillas, pero también sentí algo más. Algo que no había sentido en meses. Alivio. El viaje al aeropuerto tomó 45 minutos. El conductor intentó hacer conversación, pero yo estaba perdido en mis pensamientos. Él pareció entenderlo y me dejó en paz. En el aeropuerto hice el check-in para mi vuelo a Guadalajara. El vuelo salía a las 2 de la tarde. Tenía tiempo. Me senté en la sala de espera y miré mi teléfono. Ningún mensaje. Miguel todavía no había regresado a casa. No sabía que yo me había ido. Pensé en dejarle un mensaje. Algo simple. Me fui. No me busquen. Pero no lo hice. Dejé que el silencio hablara por mí. A la 1:30 comenzó el abordaje. Subí al avión con mi pequeña maleta. Me senté junto a la ventana y miré hacia afuera. Abajo estaba la Ciudad de México, la ciudad donde había vivido toda mi vida, donde había nacido, donde me había casado, donde había criado a mi hijo, y ahora la estaba dejando atrás. El avión despegó. Sentí como mi estómago se hundía, pero no era solo por el movimiento. Era la realidad de lo que estaba haciendo finalmente, golpeándome. Estaba dejando todo. Mi casa, mi ciudad, mi hijo. Pero también estaba dejando atrás la humillación, el abuso, la prisión en la que mi vida se había convertido. El vuelo duró 1 hora. 1 hora en la que oscilé entre el arrepentimiento y la liberación. Entre el dolor de dejar a Miguel y la paz de escapar de Rodrigo. Cuando aterrizamos en Guadalajara, ya había tomado una decisión final. No había vuelta atrás. Esta era mi nueva vida ahora. Tomé un taxi a la dirección que había memorizado. La casa de huéspedes estaba en una zona tranquila de la ciudad, en una calle arbolada con casas coloridas. La dueña, doña Carmen, era una mujer de unos 70 años, con una sonrisa cálida y ojos bondadosos. ¿Don Roberto?, preguntó cuando toqué la puerta. Sí, soy yo. Bienvenido, bienvenido. Su habitación está lista. Me mostró el lugar. Era pequeño, ciertamente. Una habitación con una cama individual, un armario, un escritorio pequeño. Tenía baño privado, lo cual era un lujo, y una ventana que daba a un pequeño jardín lleno de bugambilias. Era simple, era modesto, pero era mío. ¿Le gusta?, preguntó doña Carmen. Miré alrededor. Esta habitación era más pequeña que mi closet en la casa que había dejado. No tenía los muebles que María y yo habíamos elegido con tanto cuidado. No tenía las paredes llenas de recuerdos, pero tenía algo que mi antigua casa ya no tenía: libertad. Me encanta, dije, y lo decía en serio. Doña Carmen sonrió. Me alegro. Si necesita algo, estaré abajo. La cena es a las 8 si quiere unirse a nosotros. Gracias. Se fue, cerrando la puerta suavemente. Me quedé solo en mi nueva habitación. Puse mi maleta en el piso y me senté en la cama. Era firme, cómoda. Miré mi teléfono. Eran las 4 de la tarde. Miguel probablemente ya habría llegado a casa. Probablemente ya habría notado mi ausencia. Como si el universo leyera mi mente,
Mi teléfono comenzó a vibrar. Miguel. Mi dedo se quedó sobre el botón de responder. Podría contestar. Podría explicarle. Podría... No. Dejé que fuera a buzón de voz. Vibró de nuevo. Otro llamado. Y otro. Y otro. 10 llamadas en 5 minutos. Luego comenzaron los mensajes. Papá, ¿dónde estás? ¿Tu ropa no está? ¿Qué pasó? ¿Te fuiste? Por favor, contesta. Papá, estoy preocupado. Rodrigo dice que probablemente regresarás pronto. Ese último mensaje me hizo reír amargamente. Rodrigo pensaba que yo volvería arrastrándome, suplicando por un lugar en mi propia casa. No tenía idea de que nunca volvería a verme. Apagué mi teléfono. No estaba listo para esa conversación todavía. Tal vez nunca lo estaría. Me acosté en la cama y cerré los ojos. Por primera vez en meses, no tenía miedo. No tenía que escuchar pasos en el pasillo preguntándome si Rodrigo vendría a darme otra orden. No tenía que caminar de puntitas en mi propia casa. Aquí, en esta habitación pequeña en una ciudad desconocida, podía respirar. Esa noche bajé a cenar. Doña Carmen había preparado pozole, irónico dado que era el mismo platillo que Miguel había rechazado semanas atrás. «Es mi especialidad», dijo orgullosa, mientras me servía un plato generoso. Probé el caldo caliente, rico en especias. Era delicioso. «Está increíble», le dije sinceramente. «Me alegro. Hacía mucho que no tenía un huésped. Es agradable cocinar para alguien otra vez». Comimos juntos en la pequeña mesa de su cocina. Ella me contó sobre su vida, sobre cómo su esposo había muerto hace 10 años y cómo ella convertía su casa en pensión para tener compañía. «¿Y usted, don Roberto? ¿Qué lo trae a Guadalajara?», preguntó. La pregunta que había estado evitando. «Necesitaba un nuevo comienzo», dije simplemente. Ella asintió, como si entendiera perfectamente. A veces, empezar de nuevo es la cosa más valiente que podemos hacer. Sus palabras me llegaron profundo. Valiente. No me había sentido valiente. Me había sentido como un cobarde huyendo. Pero tal vez ella tenía razón. Tal vez dejar atrás todo lo que conocía, admitir que había perdido a mi hijo, elegirme a mí mismo por primera vez en meses, tal vez eso era valentía. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en un año. Sin pesadillas, sin miedo, sin tener que escuchar cada ruido preguntándome si alguien vendría a molestarme. Solo paz. A la mañana siguiente, me desperté con el sol entrando por mi ventana. Eran las 8 de la mañana. Generalmente a esa hora ya habría estado despierto durante horas, siguiendo las estrictas reglas de Rodrigo. Pero aquí podía despertar cuando quisiera. Me quedé en la cama otros 30 minutos, simplemente disfrutando de la libertad de no tener un horario impuesto. Cuando finalmente me levanté, me di una ducha larga y caliente, sin tener que preocuparme por el horario del baño, sin tener que apurarme. Bajé a desayunar y doña Carmen ya tenía el café listo. «Buenos días, don Roberto. ¿Cómo durmió?» «Como no lo hacía en meses». Ella sonrió, comprensiva. Pasé ese día explorando el vecindario. Caminé por calles que no conocía. Vi caras que nunca había visto. Era extraño y liberador al mismo tiempo. En la tarde, finalmente encendí mi teléfono. 53 llamadas perdidas. 42 mensajes. La mayoría de Miguel. Algunos de números que no reconocía, probablemente amigos de Rodrigo. Leí los mensajes de Miguel. Al principio eran de preocupación, luego de confusión, después de enojo. «¿Cómo pudiste irte así?» «Rodrigo dice que eres un egoísta». «Al menos dime dónde estás. Te necesitamos aquí. Hay que pagar cuentas». Ese último mensaje me lo dijo todo. No me extrañaban. Extrañaban mi pensión. Había un mensaje de voz de Rodrigo. Lo escuché, aunque sabía que sería desagradable. «Roberto,
Esta ridiculez ya fue suficiente. Regresa a casa ahora. No seas dramático. Sabes que no tienes a dónde ir. Su voz aún tenía ese tono de superioridad, de control. Pero ya no tenía poder sobre mí. Borré el mensaje. Le escribí a Miguel un solo texto. Estoy bien, estoy seguro. No voy a regresar. Les deseo lo mejor. Y bloqueé su número. Bloqueé todos los números. No era crueldad, era supervivencia. ¿Puedes sentir la libertad de don Roberto? ¿Qué harías tú en su lugar? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado el corazón, un me gusta y una suscripción significan el mundo para mí. Los primeros días en Guadalajara fueron extraños. A veces me despertaba en la mitad de la noche, confundido, buscando las paredes familiares de mi antigua habitación. Pero luego recordaba dónde estaba, y una sensación de paz me envolvía otra vez. Poco a poco, comencé a construir una rutina. Las mañanas las pasaba caminando por el parque cercano. Guadalajara era hermosa, llena de árboles y plazas donde la gente se reunía. Empecé a conocer a otros jubilados que también iban al parque. Don Alfonso, un ex maestro, don Ernesto, que había sido mecánico, doña Lupita, viuda como yo, pero con una energía increíble. Por primera vez en meses tenía conversaciones que no giraban alrededor de reglas o permisos. Hablábamos de todo y de nada, del clima, de política, de nuestros nietos. Era normal, simple, hermoso. Doña Carmen resultó ser más que una casera. Se convirtió en amiga. Cenábamos juntos casi todas las noches, compartiendo historias de nuestras vidas. Una noche, después de unas semanas, finalmente le conté mi historia. Todo, desde la llegada de Miguel y Rodrigo hasta mi escape. Ella escuchó en silencio, su rostro mostrando compasión y en algunos momentos indignación. «Hizo lo correcto, don Roberto», dijo cuando terminé. A veces el amor propio es más importante que el amor de familia, especialmente cuando esa familia te está destruyendo. Sus palabras me dieron validación que no sabía que necesitaba. Pasaron 2 meses, 2 meses de paz, de libertad, de reconstrucción. Entonces, una tarde, recibí una carta. La reconocí inmediatamente, la letra de Miguel en el sobre. Mi corazón latió fuerte. Parte de mí quería tirarla sin abrir, pero otra parte, la parte que todavía era padre, necesitaba saber qué decía. La abrí con manos temblorosas. «Papá, no sé si leerás esto. No sé si te importa lo que tengo que decir, pero necesito escribirlo. Han pasado 2 meses desde que te fuiste. Los primeros días, Rodrigo decía que volverías, que solo estabas siendo dramático, pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y no volviste. Al principio estaba enojado. ¿Cómo pudiste dejarnos así, sin decir adiós? Pero luego empecé a notar cosas. Sin ti, la casa se sentía vacía. No solo físicamente, sino de una manera más profunda. No había nadie para cocinar esos platillos que tanto me gustaban de niño. No había nadie que me preguntara cómo estuvo mi día. No había nadie que me viera con amor incondicional. Rodrigo cambió también. O tal vez solo empecé a verlo claramente. Sin ti, como blanco de su crueldad, se volvió hacia mí. Las críticas que antes eran suaves se volvieron más duras. Los controles que ejercía sobre ti, ahora los ejercía sobre mí. Me di cuenta de que ya no podía ver a mis amigos, que no hablaba con mis tíos, que cada aspecto de mi vida giraba alrededor de lo que Rodrigo quería. Un día discutimos sobre algo insignificante. No recuerdo ni qué era, pero cuando intenté expresar mi opinión, él me golpeó. Papá me golpeó. Y en ese momento recordé cómo te golpeó a ti en la cocina aquella noche. Recordé cómo tú te quedaste callado, cómo lo permitiste porque tenías miedo.
Y entendí que habías estado protegiéndome de alguna manera, que absorbías su crueldad para que no se volcara completamente sobre mí. Después del golpe, algo en mí despertó. Miré a Rodrigo, realmente lo miré, y vi lo que había sido incapaz de ver antes: un manipulador, un abusador, un hombre que me había aislado de todo lo que amaba. Lo dejé, papá. Empaqué mis cosas y me fui. Estoy quedándome con el tío Javier y la tía Rosa. Me recibieron sin hacer preguntas, solo con amor. He comenzado terapia. El terapeuta dice que estuve en una relación abusiva, que Rodrigo usó técnicas de control y manipulación. Me cuesta aceptarlo, pero cada día veo más claro. Y cada día pienso en ti, en cómo te traté, en las veces que elegí a Rodrigo sobre ti, en cómo ignoré tu sufrimiento porque era más fácil que enfrentar la verdad. Papá, lo siento. Lo siento por cada regla humillante que permití. Lo siento por cada vez que te llamé dramático cuando solo estabas defendiendo tu dignidad. Lo siento por no ser el hijo que merecías. Entiendo si no quieres perdonarme. Entiendo si este capítulo de nuestras vidas está cerrado. Pero necesitaba que supieras que finalmente desperté, que finalmente vi lo que intentaste mostrarme durante tanto tiempo, y que te extraño a mi papá. Si alguna vez quieres hablar, mi número sigue siendo el mismo, pero si prefieres tu nueva vida, lo entenderé. Te amo, papá, siempre te he amado, solo que perdí el camino por un tiempo. Con todo mi arrepentimiento y amor, Miguel. Leí la carta 3 veces. Las lágrimas caían libremente por mi rostro. Mi hijo había despertado, había escapado, estaba a salvo. Pero más que eso, había entendido, había visto la verdad. Me senté en mi cama con la carta en las manos durante horas, procesando lo que sentía. Había tanto dolor todavía, tantas heridas que no sanarían fácilmente. Pero también había esperanza. Esa noche le escribí una respuesta. Miguel, tu carta me llegó hoy, y he llorado más en estas últimas horas que en los últimos 2 meses. Estoy orgulloso de ti. Sé que no es fácil lo que hiciste. Dejar a alguien que amas, incluso cuando te está lastimando, requiere un valor inmenso. No voy a mentir y decir que todo está olvidado. Las heridas que llevo son profundas y sanarán con tiempo. Pero eres mi hijo, y siempre serás mi hijo. El perdón no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a empezar ese proceso contigo. He construido una vida aquí en Guadalajara. Es simple, pero es mía. Es pacífica. Y por primera vez en mucho tiempo soy feliz. No sé cómo será nuestro futuro. No sé si algún día podremos volver a tener lo que teníamos antes. Pero podemos intentar construir algo nuevo, algo más honesto, algo más fuerte. Continúa con tu terapia. Trabaja en ti mismo. Y cuando ambos estemos listos, podemos hablar. No como padre controlador e hijo obediente. No como víctima y abusador. Sino como 2 personas que se lastimaron mutuamente y quieren sanar. Te amo, mijo. Siempre te he amado. Incluso en los momentos más oscuros. Papá. Envié la carta al día siguiente. No sé qué nos depara el futuro a Miguel y a mí. Tal vez reconstruyamos nuestra relación. Tal vez la distancia entre nosotros sea demasiado grande para cruzar completamente. Pero lo que sí sé es esto. Tomé la decisión más difícil de mi vida cuando dejé esa casa. Pero fue también la más importante. Me salvé a mí mismo. Y al hacerlo, tal vez salvé a Miguel también. Porque mi partida le mostró lo que no podía ver mientras yo estaba ahí absorbiendo el abuso. Le mostré que era posible elegirse a uno mismo, que era posible decir no más. Ahora, 6 meses después de mi partida, mi vida es completamente diferente. Trabajo medio tiempo en una librería del barrio. No es mucho,
pero me gusta estar rodeado de libros y de gente amable. Tengo amigos, verdaderos amigos que me valoran. Tengo rutinas que elegí yo, no que me fueron impuestas, y tengo paz. Miguel y yo hemos hablado por teléfono algunas veces. Conversaciones cortas, cuidadosas. Estamos aprendiendo a conocernos otra vez. Él sigue en terapia. Dice que está mejor cada día. Ha vuelto a conectar con amigos que había perdido durante su relación con Rodrigo. Me preguntó si podía visitarme. Le dije que todavía no estaba listo, pero que tal vez pronto. No tengo prisa. La sanación no se puede apresurar. En cuanto a la casa, a mi antigua casa, Miguel me contó que Rodrigo intentó quedarse con ella. Intentó usar los documentos falsos. Pero sin mí allí para intimidar, sin Miguel para apoyarlo, sus planes se derrumbaron. Un abogado que Miguel consultó confirmó que las firmas eran falsificaciones obvias. Rodrigo eventualmente se fue, buscando su próxima víctima, su próxima familia que destruir. Miguel vendió la casa. Dijo que no podía quedarse allí, con todos esos recuerdos. Me envió mi parte del dinero, la mitad. Más de 1 millón de pesos. Al principio, no quería aceptarlo. Pero Miguel insistió. Es tuyo, papá. Es lo mínimo que puedo hacer. Con ese dinero, compré un pequeño departamento aquí en Guadalajara. Nada lujoso, pero es mío. Por primera vez en mi vida, tengo un hogar que es completamente mío. Lo he decorado con fotos nuevas, fotos de mi nueva vida, de mis nuevos amigos. Y sí, una foto de Miguel de cuando era niño. Porque sin importar lo que pasó, esos recuerdos siguen siendo preciosos para mí. También puse una foto de María. Ella sigue siendo el amor de mi vida. Y sé que estaría orgullosa de las decisiones que tomé. A veces pienso en lo que habría pasado si no me hubiera ido. Si hubiera seguido permitiendo el abuso, aceptando las migajas de dignidad que me daban, probablemente habría muerto en esa casa. No físicamente, quizás. Pero mi espíritu habría muerto. Mi sentido de quién era habría desaparecido completamente. Al irme, elegí vivir, realmente vivir. Y esa es la lección que quiero compartir con cualquiera que esté escuchando esta historia. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. No importa tu edad. No importa cuánto tiempo hayas permitido el abuso. No importa cuánto ames a la persona que te está lastimando. Tu dignidad importa. Tu paz importa. Tu vida importa. Y a veces, la cosa más amorosa que puedes hacer, tanto por ti como por las personas que amas, es alejarte. Porque solo cuando te salvas a ti mismo, puedes mostrarles a otros que ellos también pueden salvarse. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentado en el pequeño balcón de mi departamento. El sol de Guadalajara está bajando, pintando el cielo de naranjas y rosas. Doña Carmen vendrá a cenar en 1 hora. Estoy preparando pozole, el mismo que Miguel rechazó hace tanto tiempo. Pero esta vez será apreciado. Esta vez será compartido con alguien que me valora. Tengo 67 años. Algunos dirían que soy viejo para empezar de nuevo. Pero yo digo que mientras tu corazón siga latiendo, nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Mi nombre es Roberto Hernández, y esta es mi historia de cómo me traté como un perro, hasta que me di cuenta de que merecía ser tratado como un ser humano, hasta que encontré el valor para enseñarles una lección. La lección no fue de venganza, no fue de amargura, fue una lección sobre dignidad, sobre amor propio, sobre tener el valor de decir, me merezco algo mejor. Y esa lección cambió no solo mi vida, sino potencialmente la de Miguel también. Porque a veces el acto más radical de amor es alejarte. Y a veces salvarte a ti mismo es la única manera de mostrarles a otros cómo pueden salvarse. Esta es mi verdad.
Esta es mi historia. Y si estás en una situación similar, si te sientes atrapado, sin valor, sin opciones, quiero que sepas que sí las tienes. Siempre las tienes. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad. Nunca es demasiado tarde para elegir la paz. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Esta historia ha llegado a su fin, pero tu viaje continúa. ¿Qué ciudad de México nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. Dale me gusta y suscríbete al canal para más historias que inspiran y transforman. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué lección te llevaste de la historia de Don Roberto? Espero tus comentarios. Si apreciaste esta historia completa de 6 partes, puedes apoyarme enviando un super thanks. Tu apoyo significa que puedo seguir trayendo contenido de calidad como este. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por estar aquí. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo de todo corazón. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto, amigos.